documento firmado en 1548 destruyó el argumento de Ayuso y lo firmó un rey español. Hay episodios en la política internacional que parecen conflictos diplomáticos, pero que en realidad son algo más profundo. Son momentos donde chocan dos visiones del mundo, dos lecturas de la historia, dos formas completamente distintas de entender quiénes somos y de dónde venimos. Lo que ocurrió entre el 4 y el 12 de mayo de 2026 en México es exactamente ese tipo de episodio. Y lo que lo hace extraordinario no es el escándalo, no es el pleito mediático, no es la foto que se volvió viral. Lo que lo hace extraordinario es un papel, un documento de archivo fechado en Valladolid, España, en el año 1548. Un papel que lleva casi 500 años guardado y que en 48 horas cambió completamente el rumbo de una confrontación internacional. Porque ese documento no lo escribió ningún historiador mexicano con agenda política, no lo produjo ningún funcionario de la Cuarta Transformación. Lo firmó un rey español. Y dice exactamente lo contrario de lo que Isabel Díaz Ayuso vino a predicar a México. Con ese contexto, Ayuso llegó a México el 4 de mayo de 2026, con una agenda programada para 10 días. Una agenda que incluía actos culturales, reuniones políticas y lo que en sus propias palabras era una reivindicación de la herencia hispánica en México. Desde el primer momento quedó claro que no venía a tender puentes, venía a plantar banderas. En los primeros días de su visita, Ayuso participó en actos donde defendió la figura de Hernán Cortés como símbolo de encuentro entre culturas. Habló de hispanidad como marco histórico compartido, describió la conquista de México como una historia de 5 siglos de amor y fusión. Y entonces llegó la frase que encendió todo. Dijo, con esa seguridad que solo da el no haber revisado bien lo que uno va a decir, que México no existió hasta que llegaron los españoles. Detengámonos aquí, porque esa frase merece análisis, no solo indignación. Decir que México no existió antes de la llegada de los españoles es ignorar siglos de historia documentada. Es ignorar que Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, era en el momento de la conquista una de las ciudades más grandes del mundo, con una población estimada entre 200 y 300 mil habitantes, comparable con las ciudades más importantes de Europa en ese mismo periodo. Es ignorar que Teotihuacán fue construida entre el siglo I y el siglo VII de nuestra era, más de 1000 años antes de que ningún barco español cruzara el Atlántico. Es ignorar que los pueblos que habitaban este territorio tenían sistemas de escritura, calendarios astronómicos de una precisión extraordinaria, sistemas de gobierno, mercados, arquitectura monumental, medicina, literatura oral y una diversidad lingüística que en muchos casos persiste hasta hoy. Decir que México no existió antes de la conquista no es una opinión política, es un error histórico de proporciones monumentales. Y cometerlo en suelo mexicano, frente a un público mexicano, en un acto que pretendía celebrar la herencia compartida entre España y México, revela una cosa muy clara sobre quien lo dijo. O no conoce la historia que vino a defender, o la conoce y decidió ignorarla de todas formas. Cualquiera de las dos opciones tiene consecuencias. Pero Ayuso no se limitó al discurso histórico. Durante su estancia en México, se reunió con legisladores del Partido Acción Nacional, posó para fotografías con figuras de la oposición mexicana, habló abiertamente en contra del gobierno federal, comparó a México con Venezuela, habló de riesgos para la democracia mexicana. Todo eso lo hizo desde suelo mexicano, como visitante en territorio de un país soberano, en un contexto en el que ningún protocolo diplomático convencional ampara ese tipo de declaraciones. Imaginemos el ejercicio inverso. Una funcionaria mexicana viaja a Madrid, se reúne con la oposición española, critica públicamente al gobierno de Sánchez, compara a España con una dictadura y habla de corrupción sistémica en las instituciones españolas. Todo eso desde la Puerta del Sol. La pregunta no es qué pasaría. La pregunta es cuántas horas tardaría esa funcionaria en ser declarada persona non grata y subirse a un avión de regreso. Ayuso hizo exactamente eso en México, y luego se presentó como víctima. Aquí es donde entra el elemento que convierte este episodio en algo más que un escándalo mediático, porque la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue lo que muchos esperaban.
No hubo una rueda de prensa de confrontación directa, no hubo un comunicado diplomático agresivo, no hubo declaraciones de guerra verbal. Hubo una imagen publicada en redes sociales. El 7 de mayo, 4 días después de que comenzaran las polémicas declaraciones de Ayuso, Sheinbaum publicó en sus redes sociales la fotografía escaneada de un documento. Un edicto, fechado en Valladolid, España, en el año 1548, firmado por el príncipe Felipe, en nombre del rey Carlos I de España, también conocido en la historia europea como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Para entender el peso de ese nombre, hay que entender quién fue Carlos I. Fue el monarca más poderoso de su época. Gobernó simultáneamente España, los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, Nápoles, Sicilia y los territorios americanos que en ese momento la corona española estaba conquistando y colonizando. Fue el jefe directo de Hernán Cortés. Fue quien respaldó, financió y legitimó la conquista de México. Si alguien en el siglo XVI tenía la autoridad y el conocimiento para juzgar lo que Cortés había hecho en las Indias, ese alguien era Carlos I. Y ese edicto de 1548, firmado bajo su nombre, ordenaba la liberación inmediata de todos los indios que el Marqués del Valle había hecho esclavos en las Indias. El Marqués del Valle era el título nobiliario que la corona española le había otorgado a Hernán Cortés. El propio rey de España, el patrón de Cortés, el hombre que había enviado esa expedición, reconocía por escrito y en documento oficial que Cortés había cometido atrocidades, que había esclavizado ilegalmente a indígenas, que sus actos eran tan graves que requerían una intervención directa de la corona para revertirlos. Ese documento existe. No es una interpretación, no es una narrativa política, es un edicto real, archivado, de dominio público, que lleva casi 5 siglos disponibles para quien quiera leerlo. Sheinbaum acompañó la imagen con un texto que en su brevedad decía más que cualquier discurso. Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy. El movimiento fue quirúrgico por una razón muy específica. Ayuso no fue refutada con la opinión de un historiador mexicano que podría ser descartada como parcial. No fue refutada con un argumento político que podría interpretarse como propaganda. Fue refutada con un documento firmado por el propio rey español que ella pretendía reivindicar. Fue refutada, en términos coloquiales, con sus propias fuentes. Eso en cualquier debate, académico, político o diplomático, es lo que se conoce como un golpe de autoridad, y es muy difícil de responder. Mientras todo esto se desarrollaba en el plano del debate histórico, la agenda práctica de Ayuso en México comenzó a desmoronarse pieza por pieza. La Arquidiócesis Primada de México canceló una misa que estaba programada en la Catedral Metropolitana en homenaje a Hernán Cortés y a la Malinche. Una ceremonia que formaba parte central de la agenda que Ayuso había venido a protagonizar. Cancelada. Sin misa, sin homenaje, sin ceremonia en uno de los recintos más simbólicos del país. El recinto de Xcaret, donde estaban programados los premios Platino, un evento cinematográfico de alto perfil donde Ayuso pensaba aparecer como figura central, dado que la Comunidad de Madrid llevaba años siendo uno de los patrocinadores principales, también le cerró la puerta. Su participación fue cancelada. Ayuso interpretó públicamente estas cancelaciones como resultado de presión directa del gobierno mexicano. Habló de llamadas, de amenazas, de maniobras del Ejecutivo Federal para boicotear su agenda. Los organizadores de los premios Platino lo desmintieron públicamente. La arquidiócesis aclaró que la cancelación de la misa se debió a que la producción no había obtenido los permisos necesarios para realizar el evento en ese recinto. No hubo declaración de ninguna institución que respaldara la versión de Ayuso sobre presiones gubernamentales. Es decir, las dos explicaciones más dramáticas que Ayuso ofreció para justificar el colapso de su agenda fueron desmentidas por las propias instituciones que ella mencionó. En ese contexto, con la agenda reducida, con el debate histórico perdido ante un documento de archivo y con las explicaciones sobre las cancelaciones desacreditadas por sus propias fuentes, Ayuso tomó la decisión de acortar su visita y regresar a España antes de lo previsto,
Lo que vino después, desde Madrid, fue revelador. Ayuso concedió entrevistas donde describió a México como un país profundamente violento, donde muchos estados están controlados directamente por el narcotráfico. Acusó al gobierno mexicano de haber orquestado un boicot sistemático contra su visita. Se presentó públicamente como víctima de una operación política coordinada desde Palacio Nacional. Y entonces ocurrió algo que en términos estrictamente diplomáticos es extraordinariamente inusual. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, salió a declarar públicamente sobre la visita de Ayuso a México. Y lo que dijo no fue una defensa de su compatriota. Sánchez describió a Ayuso como una profesional en crear problemas y en confrontar tanto en España como en el extranjero. Con esas palabras, el presidente español le retiró cualquier cobertura diplomática, la dejó completamente sola ante las consecuencias de su visita y prácticamente le comunicó al gobierno mexicano que España como Estado no se hacía responsable de las acciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ese es un movimiento diplomático muy significativo. Significa que el conflicto que Ayuso intentó presentar como una confrontación entre México y España nunca llegó a serlo, porque el propio gobierno español se encargó de aclarar que Ayuso hablaba en nombre propio, no en nombre de España. La derecha mexicana, que durante las semanas previas había intentado capitalizar políticamente la visita de Ayuso, quedó en una posición enormemente incómoda. Los legisladores del PAN, que se habían fotografiado con ella, que habían aplaudido su discurso sobre la hispanidad, que la habían recibido como una aliada ideológica de alto perfil, de repente se encontraron abrazados a alguien que acababa de describir a México como un país controlado por el narcotráfico, alguien desautorizada por su propio presidente, alguien cuyas explicaciones habían sido desmentidas por las instituciones que ella misma citó. En política, esa es la definición de una posición indefendible. Hay una dimensión más profunda en este episodio que vale la pena analizar, porque trasciende el conflicto específico entre Sheinbaum y Ayuso y habla de algo más estructural. Durante décadas existió en las relaciones entre Europa y América Latina una asimetría muy particular. Ciertos discursos sobre la conquista, sobre el legado colonial, sobre la hispanidad como marco cultural compartido, circularon sin mayor resistencia institucional en los países latinoamericanos. Los gobiernos de la región tendían a absorber esas narrativas sin respuesta directa, en parte por los vínculos económicos y diplomáticos con España y Europa, en parte porque la alternativa era quedar catalogados como conflictivos o resentidos históricos. Esa dinámica creó durante mucho tiempo la impresión de que ciertos temas históricos podían plantearse desde Europa sin necesidad de rigor académico y sin esperar una respuesta sustantiva. Que la narrativa sobre quién civilizó a quién, sobre qué existía antes de la conquista, sobre cómo debe interpretarse ese periodo, era un territorio donde la versión europea circulaba con relativa comodidad. Lo que este episodio muestra es que esa dinámica ha cambiado. Y lo interesante es cómo cambió. No con un discurso de confrontación anticolonial, no con una ruptura diplomática, no con declaraciones de guerra histórica, sino con un documento de archivo, con el edicto de un rey español de 1548 que desmiente la narrativa de una política española de 2026. Esa es una forma de respuesta que es muy difícil de atacar, porque no apela a la emoción, apela al archivo. No apela a la identidad política, apela a la fuente primaria. Y cuando la fuente primaria es el propio rey cuya figura se pretende reivindicar, el argumento contrario se desmorona por su propio peso. Hay que mencionar también lo que estaba ocurriendo en paralelo mientras este episodio se desarrollaba, porque el contraste es políticamente significativo. Mientras el debate sobre Ayuso ocupaba los titulares, el gobierno mexicano avanzaba en la negociación del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, programado para ser firmado el 22 de mayo en Palacio Nacional con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. Un tratado comercial de esa magnitud implica años de negociación técnica, eliminación de barreras arancelarias, apertura de mercados para productos mexicanos en el bloque económico más grande del mundo y atracción de inversión hacia sectores estratégicos de la economía nacional. Ese proceso continuó sin interrupción mientras el conflicto con Ayuso se desarrollaba.
lo que significa que la confrontación mediática con la presidenta de la Comunidad de Madrid no afectó en ninguna medida la agenda diplomática central de México con Europa. Los dos planos corrieron en paralelo, y el resultado en cada uno fue diferente. En el plano mediático, México respondió con un documento y ganó el argumento histórico. En el plano diplomático, México avanzó hacia la firma de uno de los acuerdos comerciales más importantes de su historia reciente con el mismo continente europeo. Esos dos hechos juntos dicen algo sobre la capacidad de separar el ruido del trabajo real. La pregunta que este episodio deja abierta es más amplia que el conflicto entre dos políticas. Es una pregunta sobre cómo se construyen y se defienden los relatos históricos en un momento donde esos relatos tienen consecuencias políticas concretas. Sobre qué ocurre cuando una narrativa que durante siglos circuló sin resistencia se encuentra de frente con el archivo que la contradice, y sobre qué significa para las relaciones entre Europa y América Latina que ese archivo haya sido puesto sobre la mesa no por un académico ni por un activista, sino por la presidenta de México en una publicación de redes sociales. Ese documento de 1548 lleva casi 5 siglos disponible. Lo que cambió no fue el documento. Lo que cambió fue quién decidió usarlo y en qué momento. Seguiremos dándole seguimiento a todo lo que venga, especialmente a la firma del acuerdo con la Unión Europea el 22 de mayo, que va a marcar otro momento clave en la agenda internacional de México. Suscríbete a Estado Mayor MX. Aquí no te contamos lo que dicen, te explicamos lo que significa.